Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acudir a esta nueva sesión de nuestro ciclo formativo dedicado a lo que llamamos los libros con huella. Sabéis que se trata de dar a conocer las ediciones más interesantes que se están produciendo en los últimos tiempos y que pueden resultar útiles para el debate en torno a la renovación del proyecto socialista. Libros en torno a la actualidad económica, en torno a la sociología, en torno a la cultura o en torno a la propia política. Los libros de más interés, insisto, para un debate que estamos llevando a cabo en torno a la actualización, a la mejora del proyecto progresista. Hoy tenemos la suerte de tratar en torno a un libro muy interesante, con un título absolutamente explícito y sugerente. No es economía, es ideología. Su autor es colectivo, es un libro coral, como acostumbra decir Jorge. Jorge Fabra lo ha coordinado, han participado un buen número de académicos, personas dedicadas a la política también, a las que les une la pertenencia a un colectivo muy conocido en nuestro país y especialmente en Madrid, Economistas frente a la crisis, un grupo muy interesante de hombres y mujeres, aunque hoy no haya ninguna en la mesa, lo hemos intentado, lo corregiremos, que ejercen su derecho, yo diría incluso su deber, como conciencia crítica de esta sociedad en apuros, que es la nuestra. Lo hacen además con originalidad, con audacia, con valentía y sobre todo con mucho rigor. Bien, un libro muy interesante con un autor colectivo extraordinariamente interesante. Han tenido la gentileza de venir a presentarlo tres de sus autores. Jorge Fabra, como os decía, ha sido su coordinador. También nos acompaña Antonio González y José Moisés Martín Carretero. El libro tiene un contenido denso y variado. Se habla desde la energía hasta la política fiscal, pasando por los costes sociales de la crisis. Por lo tanto, el libro da para un debate de interés. Yo, para abrir boca, solo avanzaría un par o tres de cuestiones. La primera, sabemos que esta teoría conservadora en vigor en Europa desde hace tiempo, que aquí hemos llamado la austeridad expansiva, sabemos que no es justa. Sabemos que no proporciona una salida justa de la crisis. Ahora, a estas alturas ya incluso nos hacemos una pregunta anterior. No se trata de una salida justa de la crisis, pero se trata de una salida de la crisis, sin más. Es decir, la austeridad expansiva, esta teoría por la que algunos piensan que mediante la contracción de la demanda pública añadida a la contracción de la demanda privada vamos a llegar a un incremento de la confianza, un incremento del consumo, una reactivación económica, la generación de empleo. Este acto de fe sin ningún basamento empírico que fundamenta eso que llaman la austeridad expansiva, ¿esto sirve para salir de la crisis, aunque sea injusto? Es decir, aplicando esta dinámica, aunque nos quedemos en los huesos, vamos a salir de la crisis porque tenemos serias dudas al respecto, ¿no? Dos, ¿hay alternativa? ¿Hay una alternativa a la europea? ¿Podemos aprender algo del modelo americano para salir de la crisis? ¿Se puede aplicar la doctrina Obama
la doctrina del gobierno norteamericano y de la Reserva Federal Americana en Europa, dadas las condiciones especiales de nuestra estructura económica, sociopolítica, comunitaria? ¿Es compatible una política como la que ha practicado el gobierno americano con Europa, con el euro? ¿El euro nos va a dejar salir de la crisis? Esa es otra cuestión. Y desde luego hay otra de actualidad que necesariamente tendrá que salir en el debate. Tiene que ver con Chipre y con lo que ha ocurrido en Chipre y con los riesgos de los corralitos y con esa máxima de que los bancos especulan y los pequeños ahorradores pagan. En fin, ¿esto hasta dónde nos va a llevar? ¿Hasta dónde esto es digerible? ¿Hasta dónde se va a soportar que sean los bancos, los grandes actores de los mercados financieros los que especulen y los que acaben pagando sean los pequeños ahorradores? ¿Eso es factible o no? ¿Eso se puede soportar? ¿No? ¿Eso dónde nos puede conducir si se extiende, ¿no? Bueno, son muchas las cosas que están en la agenda de hoy y yo prefiero que los autores del libro nos presenten su trabajo con toda libertad y que después vosotros y vosotras con la misma libertad os planteéis las cuestiones que consideréis. Va a hacer una breve presentación inicial del trabajo Jorge Fabra, después nos hablará José Moisés y Antonio. Jorge. En primer lugar, muchas gracias. Dar las gracias a los organizadores de este acto, a la Secretaría de Formación del PSOE, acogernos en el Salón de Actos de la sede del Partido Socialista, bueno, en Madrid, y la sede nacional del Partido Socialista. Economistas frente a la crisis es un colectivo, una plataforma, es una asociación independiente de partidos políticos, de organizaciones sindicales, independiente de cualquier institución, y nacemos como resultado de un impulso moral. Queremos influir en la política desde nuestros conocimientos. Por eso estar hoy aquí en la sede del principal partido de la oposición y, naturalmente, pues durante mucho tiempo el principal partido político de este país, pues nos permite justamente insertarnos plenamente en uno de nuestros objetivos, que es influir en la política. Naturalmente, influir en la política a través de nuestros conocimientos como economistas, ¿no? Cuando surgimos públicamente fue precisamente cuando el 16 de septiembre de 2011 el Parlamento español decidió la constitucionalización del déficit cero. A muchos economistas nos pareció que en una situación de crisis económica gobernar mediante reglas y no mediante inteligencia, y además con criterios contractivos, pues casi diría que nos escandalizó. Y nos hizo salir a la luz pública con un artículo que firmamos los dos iniciales fundadores de Economistas frente a la crisis, Juan Ignacio Bartolomé y yo, que se llamaba precisamente No es economía, es ideología. Fue un impulso moral que tenía por objeto poner nuestro conocimiento al servicio de los ciudadanos, por tanto, al servicio de la política. Era, en definitiva, una reivindicación de la política. Y este es el origen de Economistas frente a la crisis. Verdaderamente creíamos que estábamos simplemente dando un testimonio de naturaleza moral, pero fuimos empujados por muchos economistas y otros profesionales que compartían nuestras preocupaciones, y fue creciendo el colectivo. Nos hemos convertido en una asociación, publicamos un manifiesto sobre Europa y el estado de bienestar, un manifiesto que ha sido ya firmado por más de 1.600 o 1.700 economistas, a los que se han añadido otros profesionales, y en torno a nosotros hay, en el mundo sin fronteras de Internet,
pues una nube de economistas y de profesionales en torno a los 2.000, 2.500. ¿Por qué, siendo progresistas, queriendo influir en la política desde posiciones progresistas, sin embargo, hemos titulado a nuestro libro y aparecimos a la luz con este título de alguna forma provocador: no es economía, es ideología? Porque queríamos poner de manifiesto que las proposiciones que vienen de la Unión Europea, las proposiciones de política económica que vienen de la Unión Europea y que el gobierno español apoya, están siendo refutadas por la realidad y, por tanto, incumplen un principio científico. La realidad las está refutando. Es decir, no es economía, es ideología. Y además queríamos poner de manifiesto que si la ciencia no contribuye al progreso y al bienestar de los ciudadanos, no es ciencia. Por eso, no es economía, es ideología. Esta es la razón por la cual nos hemos dado a conocer públicamente con este nombre provocador, porque obviamente todos tenemos ideología y estamos orgullosos de pertenecer al amplio mundo ideológico de las posiciones progresistas europeas y españolas. En el libro, como ha dicho Rafael, han participado muchos economistas, tantos como 15. La crisis financiera y recortes ideología, escrito por Juan Ignacio Bartolomé. El mercado de trabajo no tiene la culpa de todo, escrito por Antonio González. El papel de la regulación laboral, por Alfonso Prieto. La reforma laboral, la crisis y los salarios, por José Ignacio Pérez Infante. Competitividad, productividad laboral y reformas estructurales, por Mauro Lozano. Participación de los trabajadores en las empresas, ¿por qué no hablamos de ello?, por Ignacio Muro. Por un gobierno corporativo socialmente responsable, por Mónica Melle. Otra fiscalidad es posible, por Alberto del Pozo Sen y Manuel de la Rocha Vázquez. Crisis bancaria y financiera, por Julio Rodríguez y José Moisés Martín Carretero. El gobierno económico europeo, por Josep Borrell. Una reforma para la regulación del sector eléctrico, por Natalia Fabra y Jorge Fabra Autray, por mí mismo. La economía del medio ambiente, por Cristina Narbona. Y finalmente cerramos el libro con un capítulo que es una aproximación a los fundamentos económicos de economistas frente a la crisis, escrito por José Moisés Martín Carretero, que se llama Desmontando la política de la intransigencia. Pero el libro no es una colección de artículos. El libro tiene un hilo conductor. Por tanto, en el propio índice no se pueden encontrar los autores de cada capítulo. Solamente se encontrarán cuando se llegue al capítulo y al final en un anexo de autores. Y no es una colección de artículos porque el libro tiene un hilo conductor enormemente coherente. Y ese hilo conductor es el pensamiento económico que compartimos. Por eso es un libro muy especial. Todos sus capítulos han sido escritos por expertos, y lo cual garantiza que, tratándose de un libro que abarca los temas fundamentales de una crisis económica muy compleja, sin embargo tiene una calidad mínima aceptable en todas sus páginas. Y ese es el libro que hoy queremos presentar. Como ha dicho Rafael, primero José Moisés Martín Carretero hará una exposición de esa aproximación a los fundamentos económicos frente a la crisis. Posteriormente, yo mismo intentaré hablar sobre un tema que es como el mercado de trabajo y como el sistema financiero sistémico y que afecta a la competitividad de la economía. Y finalmente, Antonio González pues hablará casi de la economía en términos generales. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por invitarnos a presentar el libro y por darnos esta oportunidad también de compartir el debate, ¿no? Bueno, como bien ha dicho Jorge, mi idea es presentar un poco los aspectos más teóricos o más de pensamiento, ¿no?, que están en el hilo del libro, ¿no?
Y bueno, no voy a ser muy teórico, porque yo creo que no se trata tanto de eso, sino de tener como 4 o 5 pinceladas de lo que nos mueve y lo que lleva a un debate dentro de la comunidad profesional y científica de los economistas en relación a cómo estamos enfocando la crisis, ¿no? Yo creo que no hay dos visiones de la crisis. Yo creo que si hay en el mundo 1 millón de economistas, no sé cuántos seremos, para desgracia de la humanidad, pero si hay 1 millón de economistas, pues seguramente, como decían, pues habrá 1 millón de interpretaciones, y si entre ellos hay algún keynesiano, pues seguramente habrá pues 1,5 millones o 2 millones de interpretaciones, ¿no? Porque ya se sabe que los economistas keynesianos tienen varias interpretaciones para el mismo hecho, ¿no? Por lo tanto, es difícil identificar una corriente que son los ortodoxos o los malos, ¿no? Y luego pues estamos los buenos, que somos los críticos y tal. Bueno, no es tan sencillo, porque en realidad hay muchas interpretaciones y muchas visiones de la crisis, ¿no? Lo que sí es cierto es que se está imponiendo una visión de la crisis que no corresponde con los fundamentos teóricos de la ciencia económica. Y efectivamente, como bien ha dicho Jorge, tiene más de ideología que de economía. Hace poco en Barcelona conté un chiste que voy a repetir aquí, que es sobre cómo los economistas, digamos, del paradigma dominante, ¿no?, los que están en la Comisión Europea, etcétera, pues están enfrentando la crisis, ¿no? Y entonces, pues este es un señor que va por la calle y ve a un amigo suyo y le dice: hombre, Manolo, ¿cómo has cambiado? Y dice: antes eras bajo y ahora eres alto. Antes eras flaco y ahora eres gordo. Y dice: Manolo, antes eras rubio y ahora eres moreno. Y le dice el señor: bueno, es que yo no soy Manolo, yo soy Juan. Y dice: joder, Manolo, has cambiado hasta de nombre, ¿no? Dice: ¿cuánto has cambiado? Pues en realidad con la crisis nos ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Lo que hemos vivido o estamos viviendo es un tipo de crisis que en este país fundamentalmente está vinculado a una crisis de demanda, por la caída de todo un sector productivo que ha sido el sector de la construcción, con todo lo que hemos vivido de la burbuja inmobiliario-financiera, etcétera, ya luego podremos comentar. Y bueno, es un modelo de crisis que es una crisis de demanda, es decir, no hay demanda suficiente, no se genera mercado suficiente como para que la producción tenga salida, por lo tanto esto genera un ciclo vicioso, un círculo vicioso en el cual las empresas cierran porque no tienen clientes, los trabajadores se van a la calle, no tienen salario, dejan de consumir, dejan de pagar impuestos, el Estado no tiene dinero y se genera de esta manera un círculo vicioso que lleva a la situación a la que estamos, ¿no? Frente a esto, el paradigma dominante ha dicho: esta crisis es una crisis de oferta un poco rara. Es una crisis de oferta que no entendemos muy bien. Dice: no, es que no es una crisis de oferta, es una crisis de demanda. Dice: no, no es una crisis de demanda porque según la teoría económica dominante, las crisis de demanda sencillamente no existen. Entonces, hay un principio dentro de la economía dominante que se pone en marcha a mediados de los años 80, que expulsa de la economía o de la teoría económica prácticamente toda relación con el keynesianismo, con el impulso de políticas de demanda. Y entonces las crisis de demanda no existen, solamente existen crisis de oferta. Y las crisis de oferta solamente hay una manera de resolverlas, que es ajustando. Si ajustamos salarios, vamos a ser más competitivos y entonces vamos a poder vender más. La pregunta es: ¿vender más a quién? Dice: no, vender más fuera, pero es que fuera están haciendo lo mismo, están haciendo el mismo ajuste y por lo tanto están reduciendo su capacidad de consumo y no estás vendiendo todo lo que quisieras. Si uno mira los datos de la economía española, estamos muy contentos por cómo nos va el sector exterior, pero si nos damos cuenta, el saldo global básicamente está mejorando por la reducción de las importaciones. Es que, claro, como no tenemos dinero, no lo compramos y entonces parece que el saldo global es fantástico. Pero si uno mira el valor absoluto de las exportaciones, pues resulta que nos damos cuenta de que la crisis de demanda es global. Frente a esto, ¿qué están haciendo los economistas, digamos, que están en los centros de poder? Los economistas serios, yo los llamo los economistas serios con muchas comillas, es intentar interpretar una crisis global de demanda desde una perspectiva de cómo se enfrentaría una crisis de oferta, ¿no? Y entonces está diciendo: hay que ajustar, hay que controlar la inflación, etcétera, ¿no? Esto nos está llevando a una espiral, que es lo que en nuestro libro llamamos, bueno, se ha comentado ya por ahí, la espiral del austericidio, de la cual no podemos salir por nosotros mismos. Necesitamos un impulso a la actividad productiva que, desde nuestro punto de vista, solo puede venir fundamentalmente de que el Estado recupere un papel protagónico en la economía. Cuando planteo esto, dice: bueno, esto del chiste de Manolo y de Juan, pues es un chiste que no tiene que ver con la economía. Yo voy a recordar una cosa que me llama la atención y que me llamó la atención hace no mucho. Un muy reputado economista español
escribió un artículo sobre la crisis, la crisis española en un contexto global. Entonces, escribió la crisis, escribió el artículo, hizo un modelo de los que se llaman modelos de equilibrio general, modelos dinámico estocástico de equilibrio general, que son unos modelos que son los que se utilizan en economía seria, y dijo, bueno, 25 páginas de fórmulas matemáticas y hay muchas letras en griego y tal. Entonces llega a la siguiente conclusión. Este modelo no explica la crisis, es muy difícil explicar esta crisis, pero lo que tiene que hacer España es reducir el déficit público y bajar los salarios. Entonces, claro, yo decía, vamos a ver, ¿cómo sacas estas conclusiones de un modelo que directamente tú reconoces que no está interpretando la crisis, que no está explicando la crisis? Entonces, bueno, pues la solución es que las conclusiones las tenía escritas antes del modelo. Ya antes de que se pusiera en marcha el análisis que quería hacer la economía española, ya sabían cuáles eran los datos. Y podría decir, bueno, no, esto es que pues no es así, Mac, porque realmente los economistas serios pues son muy serios y hacen un trabajo muy profesional. El 90% del programa que se está poniendo ahora mismo en marcha en España, que es reducción de la progresividad fiscal, o que quieren poner en marcha muchos, liberalización de las universidades, liberalización de sectores y desregulación de sectores económicos, desprotección de los trabajadores, reducción de las prestaciones sociales por desempleo. Ese programa viene recogido en un libro que se titula El futuro de Europa, que está escrito por un economista italiano que se llama Lessina, más conocido también por ser el inventor de la austeridad expansiva, ¿no? Ese libro se titula El futuro de Europa, lo pueden encontrar ustedes en Tirant Leblanc, en Anthony Box, editores, y es un libro del año 2006. Está escrito 4 años antes de la crisis. Entonces, un señor 4 años antes de la crisis escribe un libro con unas prescripciones que son las que ahora estamos aplicando para resolver esta crisis, ¿no? Por lo tanto, a mí me lleva a pensar que estas prescripciones de política económica se aplicarían hubiera crisis o no hubiera crisis. La agenda de desregulación, la agenda de desmantelamiento del Estado social existía antes de la crisis y lo que se está haciendo es aprovechar la crisis como coartada para ponerlo en marcha. Bueno, y ustedes pueden pensar, bueno, ¿y todo esto por qué no sale a la luz? ¿Por qué no hay un debate entre los economistas en relación a todos estos temas, ¿no? Y ahí no me resisto tampoco a contar una anécdota de Stiglitz que cuenta en Free Fall, que es un libro que publicó hace tiempo, en el año 2010-2009, en relación a la crisis, que es que, bueno, estalla la crisis norteamericana y entonces hay un debate entre los principales economistas norteamericanos y todos pues estaban muy asustados, ¿no? Y dice, bueno, es que tal, nunca nos hubiéramos imaginado que esto podría pasar, nadie nos avisó, ningún economista predijo esta crisis y tal, ¿no? Y entonces dijo Joseph Stiglitz, dijo, bueno, pues resulta que sí ha habido economistas, este economista predijo la crisis, este economista denunció la burbuja financiera, este economista denunció la desregulación del mercado de derivados de crédito, este otro economista denunció las vinculaciones entre Wall Street y la Casa Blanca, y entonces le dijeron, no, pero estamos hablando de economistas serios. Claro, la conclusión a la que llega Stiglitz, que yo comparto, es que en el momento en el que te sales de este paradigma dominante, te autoexcluyes como economista serio. Te estás situando en el lado de los economistas bizarros, no sé, ¿no? Los que, bueno, pues estos que sí que hablan de sus cosas y tal, pero que no son los economistas serios, que son los que hacen los análisis en la Comisión Europea y en el Fondo Monetario Internacional. La situación está todavía complicándose más, porque ahora resulta que el propio Fondo Monetario Internacional o centros como el Bruegel Institute, que es un centro de reconocido prestigio a nivel europeo, y pocos sospechosos de izquierdismo radical, están diciendo que la austeridad está siendo perjudicial para los países y están sacando informes sobre eso. ¿Cuál está siendo la respuesta, digamos, del mainstreaming de la economía oficial? La respuesta está siendo, en primer lugar, que los informes están mal hechos, que el FMI no sabe hacer su trabajo, pero que la Comisión lo hace de cine. Esto es la versión oficial. La versión no oficial, y esta la ha escuchado un señor, uno que les habla, es que el FMI ha sido tomado por peligrosos izquierdistas franceses. Es decir, al final se está desacreditando cualquier posición crítica en relación a cómo se está gestionando la crisis del euro, fundamentalmente a través de descalificar a aquellos economistas que estamos intentando ofrecer una visión alternativa. Eso también está pasando en España. Decía Rafael que si se puede optar por una política como la la que está llevando a cabo Obama, ¿no? En el año 2009, la Reserva Federal Norteamericana hizo el primer quantitative easing, es decir, hizo la primera expansión monetaria. Ahora van por la tercera larga, ¿no? Porque es una tercera permanente,
que vincula el incremento de la base monetaria a la reducción de desempleo, algo que en Europa sería impensable. Es decir, que el Banco Central Europeo dijera, voy a dar liquidez hasta que baje el paro por debajo del 6%, me parece que es lo que están haciendo en Estados Unidos. Bueno, cuando salió la primera medida de expansión monetaria en Estados Unidos, un grupo de 200 economistas, no eran 100, eran 200, firmaron un documento, un manifiesto en contra de esa medida, diciendo que esa medida llevaba a la ruina a Estados Unidos y que lo que había que hacer era bajar los impuestos. El director, y esto voy a decir porque es verdad, el director, uno de los impulsores de ese manifiesto es Michel Boldrin, que es el director de FEDEA, que es el principal centro económico de estudios en España y de los que hacen, digamos, la economía seria, ¿no? por así decir. Merece la pena que se sepa, merece la pena que se sepa que el director de FEDEA ha firmado en contra de las políticas monetarias y económicas de Obama, y que tan buenos resultados por otro lado les está dando, porque Estados Unidos está creciendo y nosotros no. Termino con una reflexión sobre si hay alternativa. Yo creo que el libro demuestra que hay alternativas, y cualquiera que lea el libro se podrá dar cuenta de que hay una batería de propuestas de política económica y de política social y de restablecimiento del papel del Estado en la economía, en términos reguladores y en términos de política fiscal, que podría ayudarnos a salir de la crisis. Técnicamente, la salida de la crisis es factible, es viable, se puede salir con más justicia, con menos sufrimiento social y con menos erosión de derechos. La pregunta es si políticamente tenemos la capacidad de hacerlo. Porque si no tenemos un sujeto político europeo con capacidad de implementar esa agenda de cambio, esa agenda de reformas en la dirección correcta, la salida de la crisis va a ser muy, muy complicada. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hablar de lo que sé, que es de energía. He escrito con Natalia Fabra un capítulo del libro que se llama Una reforma para el sector eléctrico, pero quería hacer alguna advertencia. En general, se piensa que la energía o el sector eléctrico es una cuestión concreta, en fin, de la crisis, ¿no? Pero tenemos que tener muy presente que, de la misma forma que el mercado de trabajo o el sistema financiero son sistemas que afectan de manera sistémica a toda la economía, a todos los ciudadanos, también la energía es un sector sistémico que afecta a todas las actividades económicas. De hecho, el sector energético, después del trabajo, es el segundo input en los costes de las empresas. Por tanto, la eficiencia del sector, de los subsectores energéticos es clave para la competitividad. Y dentro del sector, de los subsectores energéticos, el núcleo central, la almendra central, es el sector eléctrico, porque la electricidad es un vector que utiliza todas las fuentes primarias energéticas y todas las materias primas energéticas, el gasóleo, la gasolina, el petróleo, en todas sus formas de refinamiento, la fuerza cinética del viento, del agua, la energía solar. Y de esta forma, la energía eléctrica se convierte en un vector que es como un máximo divisor de todas las energías y que permite que todo lo que mueve la sociedad pueda acceder a un proceso de convergencia tecnológica al utilizar la electricidad como energía, en lugar de tener que adaptar la tecnología a cada una de las fuentes primarias. Por tanto, aunque hablamos de electricidad, estamos hablando de un sector que afecta de manera sistémica a toda la economía. Decía antes José Moisés Martín que es una crisis de demanda, y es una crisis de demanda, pero es una crisis de demanda rara, pero también es una crisis de oferta rara. Cuando observamos que para desenvolvernos en este mundo globalizado es necesario aumentar nuestra competitividad y vemos cómo
se utiliza la crisis para devaluar el estado social, el estado del bienestar, empezando por bajar las prestaciones sociales y bajando las rentas salariales, se está haciendo un enfoque de crisis de oferta. Es necesario mejorar nuestra competitividad para competir en un mundo global. Pero, sin embargo, no se ha hecho ninguna reforma del sector eléctrico. Tenemos la energía eléctrica más cara de toda Europa y la energía es el segundo coste de las empresas eléctricas. Efectivamente, aquí tenemos un componente típico de crisis de oferta y tenemos que abordar efectivamente este problema, porque es obvio que tenemos la electricidad más cara de Europa y es obvio que no tenemos los salarios más caros de Europa. Y, sin embargo, a pesar de que esta crisis está siendo enfocada como una crisis de oferta, no se están tomando medidas en aquellos sectores de la oferta donde efectivamente hay un largo terreno por el que recorrer. A lo largo de mi experiencia en el sector eléctrico, que es muy larga, he de confesar que he sentido y sigo sintiendo una gran frustración porque me resulta muy difícil ser entendido, lo cual quiere decir que los que somos expertos en electricidad pues no acertamos a transmitir de manera adecuada las ideas. Y fíjense por dónde voy a empezar. Habrán oído ustedes hablar del déficit tarifario. El déficit tarifario es una deuda avalada por el Estado, contraída por los consumidores con las 5 empresas eléctricas integradas en UNESA, las 5 grandes empresas eléctricas, que se sitúa en 30.000 millones de euros. Es decir, es una deuda que afecta incluso ya por su dimensión a la propia solvencia del Estado. Y a pesar de existir esa deuda, solamente Malta y Chipre en la Unión Europea tienen la electricidad más cara que España, pero naturalmente si consideramos que esa deuda es también precio de la electricidad, de la misma manera que las hipotecas son precio de las casas, entonces nuestra electricidad es más cara incluso que la de Chipre y que la de Malta. ¿Y a qué se debe esto? Pues es difícil de explicar, pero voy a intentar explicarlo y voy a hacer un esfuerzo apoyado en unas transparencias para explicarlo, porque la razón de que tengamos un déficit tarifario de 30.000 millones de euros y tengamos la energía eléctrica más cara de Europa se debe a las tecnologías baratas y no a las tecnologías caras. Y claro, esto es contraintuitivo y difícil de explicar. Las empresas eléctricas con intereses en los grandes aprovechamientos hidroeléctricos y en las grandes centrales nucleares lo tienen muy fácil. La explicación suya es muy fácil. La culpa del encarecimiento de la electricidad lo tienen las energías caras, que son las energías renovables. Y esto, pues como sí es intuitivo, se acepta como cierto y, sin embargo, es completamente falso. La realidad es la contraria y esto es lo que intentaré explicar. Primero hablaré de la formación del precio en el mercado eléctrico español, el coste de la electricidad y esbozaré algunas propuestas para superar esta situación. La formación del precio en el mercado de la electricidad pues, se forma como en todos los mercados. Las empresas ofertan sus bienes, en este caso la electricidad, al coste variable de su producción. Por debajo de ese coste no están dispuestas a funcionar. Por encima están dispuestas a funcionar porque recuperan parte de sus costes fijos. Por tanto, en competencia, ofertan sus bienes al coste variable de su producción. Y, naturalmente, las primeras que empiezan a ofertar son las que tienen un coste variable más bajo, las renovables, la hidráulica, la nuclear. Luego entran importaciones que son más competitivas que otras centrales de mayor coste que tenemos en España, como el carbón o el ciclo combinado,
hasta que la curva de oferta cubre toda la demanda, que viene representada por esta línea de puntos vertical. Al ser vertical quiere decir que la demanda de energía eléctrica es muy inelástica, es decir, es tal su valor de uso que los aumentos de precio influyen poco en nuestro consumo. En el punto de corte entre la curva de oferta y la curva de demanda, como ustedes saben, se forma el precio de mercado que retribuye a todas las centrales que han sido acopladas, lo cual quiere decir que el margen operativo de las diferentes centrales, es decir, la diferencia entre el precio que cobran del mercado y sus costes variables, es muy diferente porque las tecnologías tienen costes variables muy diferentes. Esto es cómo funciona el mercado en España. El problema es que estos son los costes variables, pero ¿cuáles son los costes fijos que completan los costes totales o los costes medios de cada tecnología? Bueno, tengo que advertir que necesitamos todas las tecnologías porque no hay una sola materia prima o fuente primaria de energía que pueda sustituir a todas las demás. No tenemos suficientes Ebros, ni suficientes Dueros, ni suficientes centrales nucleares, ni suficiente sol, ni suficiente viento para cubrir toda la demanda de electricidad. Por tanto, necesitamos todas las tecnologías para poder transformar las energías primarias en electricidad y cubrir la demanda de electricidad. Por eso hay esta variedad de tecnologías. Pero, en fin, esto que vemos aquí son los costes variables. Pero, ¿cuáles son los costes medios de cada tecnología? Pues los costes medios son los costes variables más los costes fijos. Y los costes fijos son estos. De tal forma que nos encontramos con que el mercado que tenemos en España, de acuerdo con la regulación establecida en 1996 por el gobierno de Aznar, a través de la ley del sector eléctrico, creó un sistema que tenía consecuencias bien extrañas sobre la retribución de las diferentes tecnologías. ¿Qué consecuencias tenía? Pues que en unas tecnologías producía pérdidas y en otras tecnologías producía beneficios, porque el precio del mercado no cubría todos los costes de unas tecnologías y, sin embargo, cubría por exceso los costes de otras tecnologías. Los costes que no cubría el precio del mercado eran el de las tecnologías caras, el de las tecnologías renovables, tampoco cubría los costes del carbón y los costes de los ciclos combinados de gas natural, porque estaban en el margen y, por tanto, no podían ofertar para competir por encima de sus costes variables, de tal forma que este mercado generaba beneficios y pérdidas. ¿Cómo lo resuelve la legislación vigente? Pues la legislación vigente lo resuelve haciendo que los consumidores paguen las pérdidas, pero el mercado es el becerro de oro y los beneficios, sin embargo, se lo quedan quienes los tienen. Es decir, los costes para el consumidor es el conjunto de pérdidas y de beneficios que el sistema que tenemos vigente produce en el sistema. Se trata del caso más claro y extremo que podamos encontrar de socialización de pérdidas y privatización de beneficios. Pero realmente el coste del mix de generación es inferior al coste que pagan los consumidores. Es este que va delimitando la curva negra que estamos viendo que se está saliendo en las pantallas. Ese es el coste real. ¿Por qué el coste para los consumidores es como hemos dicho? Pues es como hemos dicho porque
pagamos la envolvente de las pérdidas y de los windfall profit, que son beneficios, en definitiva, inesperados, porque se han producido por un cambio regulatorio en 1996, después de que los inversores en centrales nucleares y centrales hidráulicas hicieran la inversión y esperaran retribuciones muy inferiores. Por tanto, en lugar de pagar el coste del mix, estamos pagando la envolvente de las pérdidas, la envolvente de beneficios inesperados y, por tanto, ilegítimos, y la envolvente, otra vez, de las pérdidas de las centrales fósiles. ¿Por qué estos beneficios no son legítimos? Pues no son legítimos porque, aunque estén retribuidos por el mercado, no hay libertad de entrada y, por tanto, el mercado no los puede legitimar porque nadie puede competir con las rentas que se generan en esos sectores. Como decía, no tenemos más Dueros, no tenemos más Tajos, verdaderamente las barreras de entrada son completamente infranqueables. La conclusión es con la que empezaba. Los windfall profit o beneficios inesperados que perciben las centrales nucleares hidroeléctricas, que son las más baratas, son las responsables del déficit tarifario y de los altos precios de la electricidad, porque siendo las más baratas, sin embargo, su coste es muy inferior al que pagamos los consumidores. Pero existen alternativas. Esto que he dicho hasta ahora es la crítica y la justificación de por qué es necesario un ajuste en los precios de la energía que permita que los consumidores paguemos los costes reales y no esa envolvente de pérdidas y beneficios, esa socialización de pérdidas y esa privatización de beneficios. La primera idea es restaurar el régimen retributivo para todas las inversiones realizadas de acuerdo con el marco regulatorio bajo el que fueron decididas y realizadas las inversiones. Si las inversiones en centrales hidroeléctricas y en centrales nucleares se decidieron bajo un régimen retributivo que retribuía a precios muy inferiores a los que hoy están percibiendo, lo que hay que hacer es restaurar ese régimen retributivo, que es el régimen retributivo que tenían antes de 1996. En segundo lugar, crear un mercado de subastas por tecnología para determinar de manera competitiva el régimen retributivo. Naturalmente, esto solamente lo podremos hacer para las nuevas inversiones. Es decir, establecer un mercado de subastas competitivo para que el mercado revele no los costes marginales, sino los costes medios de cada tecnología. El ejemplo es muy claro. No hay nada más que mirar mercados que funcionan desde hace siglos. Por ejemplo, una lonja de pescado. Se subastan las sardinas, se subasta la palometa, se subasta la merluza, se subasta el bogavante. Pero cada subasta tiene su precio y nadie paga la palometa al precio del bogavante. Pues de alguna forma esto es lo que tendríamos que hacer en el sector eléctrico, buscar una experiencia de naturaleza mercantil y competitiva que tiene siglos de tradición. En tercer lugar, mantener el mercado spot de la electricidad tal y como ahora existe, que es perfectamente compatible con la libertad de establecimiento a precios de mercado. Porque el mercado spot que distribuye los recursos, acopla las centrales de acuerdo con sus costes variables, tiene la capacidad de optimizar el coste de funcionamiento de las centrales y, por tanto, hace una aportación de optimización. De tal forma que las viejas y las nuevas centrales que entrarían a través de subastas serían retribuidas por contratos por diferencia entre el resultado de la subasta y los precios del mercado. En definitiva, sería reconocer que cuando consumimos energía, cuando consumimos electricidad, estamos consumiendo energía, la electricidad, pero estamos demandando potencia, es decir, tecnología. Estamos demandando las inversiones que en funcionamiento producen esa electricidad
y que por la diversidad tecnológica tienen costes muy diferentes. Bajo esta propuesta, ¿cómo estaría funcionando ahora, en estos momentos, en el momento presente, el parque de generación que tenemos? Pues funcionaría, volvemos otra vez al mismo sistema, pagando primas positivas, como estamos haciendo ahora, a las centrales renovables, a las tecnologías renovables y a las tecnologías de carbón y de gas natural, y cobrando primas negativas a quienes tienen beneficios que el mercado no puede legitimar, windfall profit, beneficios extraordinarios, beneficios excesivos que nunca esperaron sus inversiones. De esta manera, los consumidores pagarían el coste real del mix energético. Pero el mercado para las nuevas inversiones, las que se pudieran hacer a partir de ahora porque el pasado no puede ser corregido, se desarrollarían de acuerdo con un sistema de subastas como en las lonjas, de tal forma que estableceríamos un mercado que fijaría los costes medios de cada tecnología. Aquí veréis que habría costes superiores al precio de mercado, que seguirían cobrando primas, como cobran ahora, pero la fuerte pendiente de aprendizaje que presentan las tecnologías renovables nos va a suministrar en el futuro costes totales inferiores a los precios del mercado, que pagarían primas al resto, al sistema, y que neutralizarían las primas positivas que las tecnologías más caras, que han permitido que el proceso tecnológico haya madurado hacia tecnologías de menor coste, sean neutralizadas. De tal forma que podríamos pensar en el año 2030, en el cual el coste energético irá descendiendo precisamente con la fuerte curva de aprendizaje de las nuevas tecnologías, de tal forma que tendríamos un esquema de este tipo. Seguiríamos teniendo tecnologías fósiles para apoyar a las tecnologías renovables, las tecnologías nucleares habrán desaparecido y las tecnologías caras cobrarán primas positivas, las tecnologías baratas pagarán al sistema primas negativas y el coste real para el consumidor sería el del mix energético, sin que se produjeran beneficios extraordinarios en centrales de menor coste, que son las responsables del déficit tarifario y de los altos costes de la electricidad. Con esto acabo, simplemente señalar que la electricidad es el principal vector energético que puede permitir el aprovechamiento masivo de recursos autóctonos renovables, cuestión no solamente clave para la gestión del cambio climático, sino también para alcanzar en el medio plazo la mayor contribución a la competitividad de la economía. Las externalidades de las energías renovables son conocidas: independencia energética, innovación, creación de tejido industrial, empresas y empleo, mejora de nuestra balanza de pagos y contención de la contaminación medioambiental. Esta es la gran propuesta desde el punto de vista de la competitividad, desde el punto de vista de los componentes de oferta que tiene esta crisis, que la izquierda y las posiciones progresistas tienen que poner encima de la mesa para que los ciudadanos comprendan que es necesaria, inevitable, una reforma del sector eléctrico que, en definitiva, exige un completo cambio copernicano. Hay que empezar desde cero a volver a construir nuestro sector eléctrico. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Aunque me temo que a ti, por lo menos a corto plazo, no te van a contratar en el Consejo de Administración de ninguna compañía eléctrica al uso. En fin.
Antonio González tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, yo también personalmente, aparte del agradecimiento general que ha hecho Jorge en nombre de Economistas frente a la crisis, quiero darle mi agradecimiento, expresarle mi agradecimiento a Rafael Simancas, a la Secretaría de Formación del Partido Socialista, por la invitación. Dentro de esta especie de abanico de presentaciones variadas, creo yo que todas ellas un poco bajo el enfoque común de expresar cuánto hay de ideología en la economía, yo quería hacer algunas reflexiones sobre dos cuestiones: la distribución de la renta y el mercado de trabajo, que tienen, creo yo, y espero expresarlo así, alguna relación, una estrecha relación. Hablar de distribución de la renta es hablar, en definitiva, de toda la economía, es hablar de toda la política económica y de todos sus resultados y sus consecuencias, en definitiva. Pero no hablarlo en los términos, digamos, más convencionales, en los términos más al uso de los equilibrios monetarios, de la inflación, del déficit, sino más bien en términos de lo que la economía afecta a la gente, es decir, en términos de la satisfacción de sus necesidades. Hace unos pocos días, el viernes pasado, presentó la Fundación Alternativa su primer informe sobre desigualdad en España, y uno de los que lo presentó, el profesor Juan Jimeno Ullastres, recordaba la definición clásica, o más bien neoclásica o marginalista, de ciencia económica, que es la que a todos nos han enseñado en la facultad: el estudio de la gestión eficiente y eficaz de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Y decía Juan Jimeno que un buen número de economistas han olvidado este segundo aspecto, esta segunda parte, y están tan solo aparentemente preocupados por la primera, por la gestión eficaz de los recursos. Pero ¿para qué se quiere esa gestión eficaz si no es para satisfacer, en definitiva, las necesidades? La satisfacción de las necesidades sociales lleva implícito, y esto ya es una opinión mía, no es de él, lleva implícito el concepto de igualdad o la preocupación por la equidad, en definitiva. Tendría poco sentido buscar la satisfacción de las necesidades y olvidarse de hacerlo buscando la equidad y la igualdad. Tal vez por ello haya ciertas escuelas económicas que han decidido olvidarse o no recordar tanto la cuestión de la equidad, la cuestión de la igualdad y, por tanto, la cuestión de la distribución de la renta. Por otro lado, decía Rafael Muñoz de Bustillo, catedrático de Economía de la Universidad de Salamanca, en la presentación hace no muchas semanas de un número monográfico de la revista Temas, también sobre desigualdad, decía algo así como que en la producción estadística, que es el material de trabajo de los economistas, también se refleja en parte la ideología, ¿no? El componente ideológico, el pensamiento dominante. Decía él, ponía como ejemplo: tenemos una estadística para medir cada mes la inflación. Cada mes nos mide la inflación y todos sus componentes. Pero no tenemos ni una sola estadística oficial que mida la desigualdad en la distribución de la renta. Ni sus variaciones, ni sus componentes, ni siquiera en periodos largos de tiempo. Y si eso pasa con la renta, mucho menos pasa con la riqueza. Con la riqueza ni apenas existe información estadística. En suma, lo que quiero señalar es que se espera que la economía estudie la satisfacción de las necesidades humanas y cómo se está produciendo esa satisfacción de las necesidades humanas. Pero de eso, lamentablemente, se habla poco. Y tal vez eso sucede porque cada día escuchamos hablar de economía. Cuando escuchamos hablar de economía, en realidad debemos pensar que estamos escuchando hablar también de ideología, no solo de economía. Es parte, cuando se habla de economía, se habla de una parte de la economía, se habla de unos aspectos de la economía y no se habla de otros aspectos. Esto es un poco lo que queremos decir con el libro, no que nosotros, economistas frente a la crisis, no tengamos ideología. Todo el mundo tiene ideología, naturalmente. Lo que queremos decir precisamente es que la economía oficial también tiene ideología, un fuerte componente ideológico, y que habla de inflación, pero no habla de distribución, por ejemplo. Y eso es ideología.
En el Consejo Económico y Social, hace poquito, hace solamente unas semanas, acabamos de finalizar la elaboración de un informe precisamente sobre la distribución de la renta, que yo les animo a todos a que lean, o por lo menos a que lean las conclusiones. Creo que están bastante bien y creo que son importantes a efectos de dos aspectos. Por una parte, conocer el impacto tremendamente desigual que la crisis y las políticas de ajuste aplicadas están produciendo sobre la distribución de la renta, es decir, quién está pagando de verdad la crisis. Hay un gráfico enormemente expresivo en ese informe donde se mide la evolución, cómo han crecido las rentas según los percentiles de renta, es decir, la distribución de la renta medida en porcentajes, desde el 1 hasta el 100, desde los que tienen la renta más pequeñita hasta los que tienen la renta más alta, ¿no? Y se ve perfectamente en la gráfica cómo durante todo el periodo de la crisis quienes tienen una reducción de su renta real son los grupos de renta más bajos. Y durante la crisis quienes tienen un aumento de su renta real, es decir, descontada la inflación, son los grupos de renta más altos. Por tanto, nos permite ese informe conocer qué está pasando con la distribución de la renta y, en definitiva, resumir todas las políticas que están siendo aplicadas. ¿Cómo afectan a esa satisfacción de las necesidades sociales el conjunto de las políticas que se están aplicando durante la crisis? Pero nos permite también hacer otra cosa importante por el periodo considerado a lo largo del informe, que es un periodo de estudio amplio desde 1985 hasta la actualidad. Nos permite conocer qué ha sucedido con la economía española y, sobre todo, qué ha sucedido con la política económica española en el último cuarto de siglo en cuanto a esa cuestión que decía antes de la satisfacción de las necesidades y de la equidad en la misma, cómo se ha hecho, qué consecuencias ha tenido sobre ello las decisiones de la política económica y las reformas en muchos ámbitos que se han realizado. Y en cuanto a ese último cuarto de siglo, por resumir, les diría que la desigualdad se redujo notablemente en la segunda mitad de los años 80. Aumentó con la crisis posterior entre 1992 y 1994. No se redujo la desigualdad durante la larga etapa expansiva posterior. Desde 1995 hasta 2007, esa larguísima etapa de crecimiento, la más larga etapa de crecimiento y creación de empleo de la economía española, no redujo apenas el crecimiento, lo que quiere decir que consolidó el crecimiento de la desigualdad que se había producido en la etapa recesiva, en el periodo recesivo anterior. Y, por último, la desigualdad ha aumentado de forma tremenda y radical durante esta crisis. Tres cuestiones aparecen también en el estudio como grandes factores determinantes de la distribución de la renta, de los cambios en la distribución de la renta. En primer lugar, la distribución de los salarios. La distribución de los salarios que depende de la distribución funcional de la renta, es decir, la distribución primaria, la distribución entre salarios y beneficios, la que se produce de forma automática en el proceso productivo. Bueno, automática, de forma directa en el proceso productivo. La de los convenios colectivos, la que determinan los salarios y, por tanto, también el nivel de los beneficios. Y esa distribución funcional de la renta y la dispersión que se produce en los salarios, la distribución interna de los propios salarios, depende a su vez de dos factores: del modelo productivo, qué tipo de actividades, qué tipo de valor añadido tienen, cómo se reparten entre salarios y beneficios, y en segundo lugar de la regulación del mercado de trabajo. Estos factores determinan la distribución primaria de todas las rentas y, por tanto, el nivel inicial de desigualdad que produce el sistema económico. Sobre ese actúa luego secundariamente las políticas públicas y, por tanto, tienden o pretenden corregir, en su caso, cuando lo pretenden, corregir los niveles iniciales de desigualdad generados en la distribución primaria de la renta. He de decir que si los niveles de desigualdad son altos en la distribución primaria de la renta, es muy difícil corregirlos después. Por tanto, no se puede confiar totalmente
en la capacidad del sector público para corregir del todo las desigualdades. Si las desigualdades primarias son demasiado fuertes, seguramente luego habrá muchísimas dificultades para corregirlas en la distribución secundaria de la renta. Por tanto, tres factores. En primer lugar, la distribución de los salarios. En segundo lugar, el sistema fiscal y su carácter más o menos redistributivo. Y en tercer lugar, el conjunto del sistema del gasto social, tanto en las prestaciones económicas como especialmente, y así lo han demostrado múltiples estudios, en las prestaciones no monetarias. Hay estudios realizados para la última parte de los años 80 y la primera mitad de los 90, estudios sobre la economía española, pero también estudios para otros países de la OCDE, que demuestran que la capacidad de determinadas prestaciones no monetarias, como por ejemplo el gasto en sanidad y el gasto en educación, su capacidad para reducir las desigualdades es muy fuerte. Se calcula que aproximadamente el gasto educativo prácticamente es capaz de reducir un 20% las desigualdades de renta y el gasto sanitario prácticamente un 30%. Por tanto, estamos ante prestaciones, el conjunto del gasto social, que tienen un carácter decisivo, condicionante sobre la distribución de la renta y, por tanto, sobre los niveles de igualdad, sobre esa forma en la que finalmente el sistema productivo acaba satisfaciendo las necesidades. Salarios, por tanto, sistema fiscal y el conjunto del gasto social y las prestaciones públicas. De esos tres aspectos, de esos tres grandes factores y tres grandes cuestiones, por resumir muy rápidamente y no alargarme, se pueden decir tres cosas. Tres cosas que explican que en el caso de la desigualdad en España sea muy superior a la desigualdad que existe en la mayor parte de los países de nuestro entorno. En primer lugar, el mercado de trabajo español. El mercado de trabajo español distribuye la renta, distribuye los salarios de manera enormemente desigual. Entre otras cosas porque es un mercado de trabajo, y ya digo que sintetizo mucho, luego dejo para el debate cualquiera de las cuestiones sobre las que ustedes quieran comentar o reflexionar. El mercado de trabajo español es un mercado de trabajo, desde mi punto de vista, desregulado de facto. Tiene una desregulación no en la ley, es verdad que hay leyes, es verdad que hay normativa laboral, pero yo creo que en la práctica el mercado de trabajo está muy desregulado desde hace muchos años. ¿Por qué? En primer lugar, porque la contratación, toda la contratación laboral, todos los contratos temporales están, de hecho, descausalizados. No se cumple la legislación. Cualquiera que conozca la gestión de los recursos humanos sabe que se puede hacer cualquier contrato de trabajo independientemente de lo que diga la legislación, independientemente de las causas establecidas en la legislación para los contratos de trabajo. Lo cual da lugar precisamente a que tengamos la tasa de temporalidad más alta de todos los países de la OCDE, pero no de ahora. La tenemos la más alta de todos los países de la OCDE desde hace 25 años, precisamente. Por tanto, toda la contratación, toda la entrada en el mercado de trabajo está descausalizada. Pero el despido, la salida del mercado de trabajo, también está descausalizado. En España, ya lo saben ustedes, existe una fórmula de despido que se llama el despido improcedente, despido sin causa, despido injustificado, que prácticamente no existe en casi ningún país o está enormemente restringida en la mayor parte de los países de nuestro entorno, que es evidentemente más cara, que requiere una indemnización mayor, que tiene que pagarle la empresa al trabajador, pero que permite al empresario despedir sin ningún tipo de justificación ni procedimiento. De hecho, cuando uno revisa las estadísticas de la OCDE tiene una buena base de datos de comparación acerca de las regulaciones de la protección del empleo, como se llama eufemísticamente las regulaciones de despido, puede comprobar que nosotros somos el tercer país de la Unión Europea con un despido más fácil. Solamente tenemos dos países que nos superan, Dinamarca y Reino Unido, cada uno por características completamente distintas. Pero en todos los demás países el despido es mucho más difícil que en España. Por tanto, es posible despedir de manera absolutamente libre y sin causa.
contratación descausalizada, despido descausalizado. Por tanto, tanto la entrada como la salida, la flexibilidad externa famosa, está totalmente descausalizada. Si se puede contratar cuando se quiere y por lo que se quiere, y se puede despedir cuando se quiere y por lo que se quiera, el mercado de trabajo está desregulado. Y eso ya sucedía antes de la reforma, la última reforma laboral del Partido Popular. Pero indudablemente la reforma esta del Partido Popular todo eso lo agrava de manera absolutamente impresionante. Por tanto, tenemos un mercado de trabajo desregulado de facto que tiende a distribuir desigualmente la renta, tiende a distribuir desigualmente los salarios. Por eso, durante toda la etapa expansiva, crece el empleo en prácticamente 7 millones de asalariados sin que mejore la participación de los salarios en la renta. En los últimos 25 años se duplica el volumen de asalariados en España sin que haya habido ninguna ganancia de participación de los salarios en la renta. Eso pasa con el mercado de trabajo, pero además el sistema fiscal, que es el segundo factor al que me refería, es, por simplificar, de manera, se puede considerar que funciona de manera aproximadamente proporcional. Después de las primeras reformas del sistema fiscal, que introdujeron gran progresividad en la década de los 80, lo que ha sucedido es que las reformas sucesivas han ido mermando su capacidad redistributiva. Se ha quebrado el IRPF, ya no es un impuesto único o unitario, hay un impuesto para las rentas salariales y otro diferente para las rentas de capital, está el fraude, por tanto es un sistema caracterizado por la ausencia de equidad vertical y la ausencia de equidad horizontal. Todo eso, el conjunto del sistema fiscal, su funcionamiento es aproximadamente proporcional y, por tanto, apenas redistribuye renta. Y, por último, el gasto social. El gasto social en España es de los últimos de la Unión Europea. En realidad es el penúltimo, exceptuando Luxemburgo. Pero Luxemburgo también es un país un poco especial porque es muy pequeñita su economía y, por tanto, puede tener prestaciones por persona elevadísimas con un gasto del PIB relativamente bajo. Por tanto, podemos considerar que somos los últimos en gasto social y tradicionalmente somos los últimos en gasto social desde hace 20 años en la Unión Europea. Y además ese gasto social está muy concentrado fundamentalmente en funciones como la vejez, las pensiones, etcétera. Es decir, cuestiones muy ligadas a la contributividad y, por tanto, a los salarios y, en definitiva, si tenemos salarios débiles, como consecuencia tendremos también prestaciones débiles. Y el factor que más corregía la desigualdad, sanidad, educación, las prestaciones no monetarias a las que me refería antes, después del gran impulso que recibieron con la universalización en la segunda mitad de los años 80, que es uno de los factores que explican la reducción de las desigualdades en ese momento, a continuación no han sufrido, digamos, o no han visto nuevos avances a partir de entonces. Y ahora, durante la crisis, lo que se está produciendo son recortes importantes en ese tipo de prestaciones no monetarias que tienen que ver, desde luego, con el aumento de las desigualdades durante la crisis. Por tanto, la distribución de la renta es un fenómeno económico y es una manera interesante de ver y de comprobar la economía y cómo funcionan el conjunto de las políticas económicas. Al final, las políticas económicas deberían servir para satisfacer las necesidades sociales. Si tratáramos de mirar los resultados a través de la satisfacción de las necesidades sociales, tendríamos que mirar a la distribución de la renta. Y entonces ya nos preocuparía, pero quizá menos, la inflación y saber cuál es la inflación y el IPC de cada mes, si al final la distribución de la renta, si al final las consecuencias de la política económica y la satisfacción de las necesidades sociales se está haciendo de manera absolutamente desigual. Nada más, muchas gracias. Decía José Moisés que en realidad no hay economistas malos y economistas buenos. En fin, yo creo que después de escucharles a ellos, a lo mejor tenemos que corregirles. A mí sí me ha parecido que estos son los buenos. En fin,
En todo caso, vamos a abrir ahora nuestro tradicional turno de preguntas e intervenciones. Tenemos una media hora y tomo nota. Venga, voy tomando nota de los nombres y después los canto y punto.